Hola, soy Pedro Suárez y en esta ocasión tengo el placer de traerte una entrevista realizada a Rubén Alonso, fundador del proyecto digital Mi Posicionamiento Web. Bueno, vamos a comenzar la entrevista de hoy. Hoy tengo el placer de presentaros a una persona muy especial para mí, al igual que, bueno, otros como Mar de la Fuente o Víctor Lloret, Oscar Fernández, que me ayudaron muchísimo con su blog y, bueno, todos sus conocimientos a lanzarme en Internet y, por supuesto, ayudarme durante el proceso a la hora de descubrir nuevas técnicas y poder exprimir al máximo el potencial de mi sitio web. Rubén Alonso, de mi posicionamiento web. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas Buenos gracias por días. estar aquí. Un placer, macho. Pues Yo encantado de que me invites y muchas gracias por la presentación. nada, nada. Para mí, bueno, yo te agradezco muchísimo porque sé que, bueno, padre de familia, que tienes que estar ocupado, por supuesto, y tu proyecto, mi posicionamiento web, que bueno, que va muy bien y seguro que tienes otros proyectos aparte que te ocupan mucho tiempo y esto de que me dediques una horita o un poquillo más entre que charlamos entre la entrevista y Sí. después, la verdad que te lo agradezco muchísimo. Si te parece, empezamos con un 360, un poquito sobre tu vida, quién es Rubén Alonso, qué hacías antes de tener tu blog y por qué te decidiste o cuáles fueron las circunstancias de tu vida por las que al final acabaste dedicándote al 100% a tu proyecto. Pues mira, a ver, la verdad es que yo cuando empecé, bueno, yo digo era porque ya no me considero informático, y yo hice la carrera de informática de gestión, Ajá. luego me puse, la verdad es que fácilmente encontré trabajo dentro de lo que cabe, estuve de becario en Telefónica y más D. Ahí es donde empecé a hacer contactos pues del entorno, etcétera, y luego ya me fue muy fácil cuando terminé la beca de encontrar Mm. trabajo en una consultora informática, ¿sabes? Porque además parece que como que habías trabajado en Telefónica y más y ¡guau! ¿Sabes? ¿No? Brutal. Guau, sí. Y la verdad es que se trabajaba bien, pero bueno, es la misma mierda en todos los lados al final. O sea. Ya, ya. Y bueno, en la consultora informática la verdad es que estuve muchos años, estuve 8 años casi creo. Jolín. Sí, la verdad es que se vivía bien, ¿vale? O sea, eh, tenía un buen sueldo, curraba bien, tampoco era algo como a lo mejor hoy en día que es súper aplastante de curro y asfixiante. Y la verdad es que se estaba bien, se vivía bien. Lo que pasa es que luego ya yo luego me casé, ¿vale? Y es verdad que eso fue un cambio en el sentido de que cuando me fui a Nueva York de luna de miel Ah, ostras. y es una pasada. A mí me dejó flipando. Y fíjate qué tontería, ¿no? Pero a la Ajá. vuelta es como que dije, no me mola lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, no sé por qué, pero vi que había muchas más posibilidades, ¿no? Y Mm. no es que viera en Nueva York nada que dijera, tengo que hacer esto, para nada, pero me abrió mucho más la mente. Ajá. Y fíjate que yo había viajado ya a muchos sitios, a Egipto, etcétera. O sea, no sé, me gustó mucho Nueva York y me abrió mucho la mente. Ese cambio Ajá. hizo una tontería que me abriera un blog, ¿vale? Que fue el de rubenalonso.es. Sí, yo lo conozco. Mm. Y ahí empecé a escribir cosillas, ¿no? No tenía ningún objetivo claro con eso, era ver qué pasaba, ¿no? Bueno, contaba cosas de lo que me parecía, lo que pasaba, cosas del trabajo, etcétera. Ujú. Y ya luego también cuando ya la crisis, porque en el sector de la informática vino más tarde la crisis, Sí. ya cuando empezó a tocar y en la empresa decían, oye, hay que bajar los sueldos, etcétera, ya dije, uff, o sea, además de que ya empezaba a estar un poco cansado, ahora pasa esto, Mm. dije, no, no me veo yo con 60 años en esta mierda, ¿sabes? Sí. Y yo creo que ya ahí fue cuando empecé a tomarme más en serio lo del blog, a Mm. empezar a ver qué temas concretos que tenía en rubenalonso.es podía hacer más profesional. Ni pensaba por asomo monetizar ni nada, ni mucho menos, ni nada así. O sea, era simplemente que quería profesionalizar de alguna forma el blog, ¿no? Buscar algo concreto. Y bueno, la verdad es que estuve algunos meses escribiendo contenido y tal y cual. Al final era una prueba de ver qué tal funcionaba. Y ya empecé.
toqué la tecla, como digo yo, de generar ingresos con una comparativa de hosting, etcétera, y empecé a monetizar. Y yo ahí dije, hostia, tú, cuidado, que esto, que esto va en serio, ¿sabes? Ahí ya dije, eh, no me mola lo que estoy haciendo en el curro, me mola escribir y encima veo que empiezo a ganar dinero, digo, esto ya hay que planteárselo seriamente. Seriamente, claro. Y ya cuando, bueno, como te digo, empezaron a bajar sueldos en el curro y yo no pasé por ese aro, porque, a ver, yo personalmente, a mí me dicen muchas veces que yo soy muy heavy en estas cosas, pero es que hay situaciones en las que cuando bajan, yo pienso, si estás jodido, ¿no? Lógicamente yo entiendo la empresa y dices, bueno, pues todos nos bajamos el sueldo. Pero cuando ves que según a quién le bajabas un tanto por ciento O no, y le podías apretar más a uno que a otro, dices, cuidado, que esto ya no es que nos apretamos todos el cinturón. Entonces ahí ya me largaron de la empresa, no les debió de gustar, que no me bajara el sueldo, ya ves tú qué cosas. que además te largaste. ¿Eso fue en qué año? Pues en 2000, es que ya ha pasado, macho, se me ha pasado el tiempo. ¿2013? Creo que fue en 2014, creo que fue en octubre de 2014. O sea, fíjate, estamos al 2017, es que se me ha pasado volando, macho. Y tampoco es, bueno, hace 3 años, pero tampoco, sí, sí, en 2000 Y estaba ya te yo. digo, pues no sé si o sea, llevaba casi 8 años, ¿sabes? En la empresa. O sea que, y además, quiero decir, no es porque lo diga yo, pero mis jefes hablaban bien de mí. O sea, Ya, 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 ya. había subido cargo, etcétera. Yo era muy currante, siempre he sido muy obsesivo y eso en informática la verdad es que se nota. Claro, pero es que a mí en mi empresa echaron a gente, aunque después los contrataron porque era, bueno, era un tipo de modelo de negocio distinto y tal, te pueden echar y después contratar por una mala gestión y tal. Y echaron, tú sabes que había gente que trabajaba muy bien, un amigo mío de hecho, muy buen amigo, y lo echaron simplemente porque a uno de los managers le dijeron, bueno, a todos le dijeron, elige 10 personas con quien la persona a lo mejor, si hay que afinar, elige a la persona con la que tiene a lo mejor menos contacto, más flexible, y él la verdad es que no hacía nada malo, tío, y Sí. entonces le fue más fácil. Yo no sé si es tu caso, ni mucho menos, Es que pero fíjate, es muy curioso porque mi caso, yo esto lo sé porque luego he hablado con el propio gerente que me echó joder, más adelante y yo en definitiva la entendía, pero la idea era de los más antiguos, porque luego sacaron la ley esta de que abarataban el despido a los más antiguos, por así decirlo. Yo era de los más antiguos y entonces decían, de los más antiguos coge al más por culero, en ese sentido estaba ayudando mucho por saco, claro, y échalo como si fuese un ejemplo para el resto. Y los jefes de proyectos precisamente no querían que yo me fuera. O sea, abogaban por echar a los que no hacían nada o trabajaban peor, que en mi caso a mí me decían que yo lo hacía genial y lo que hacía era rendir precisamente que el proyecto saliera adelante. Pero claro, como aquí el que manda no es el jefe de proyecto en sí, sino el gerente de la empresa, pues al final lo que mandaba era echar a Rubén y el resto, pues que se calle. Así funcionan las cosas. joder, macho. Así que bueno, pues esto, esto es lo que hay. El problema es que eso además pasa en muchas empresas. Al final es cortar cabezas no por el mirar el bien del proyecto, sino por el mirar el bien de yo mando aquí. Pero Claro, bueno. pero tú ya entre los viajes y eso ya te había cambiado el chip, o sea que Sí, ya tú, te digo, ya a mí el blog sobre todo cuando empecé a ganar dinero, dije, ostras, esto mola mucho. En rubenalonso.es además descubrí que gracias a ese blog descubrí que el SEO, primero, era algo que me molaba muy por encima, pero cuando vi que además a la gente le molaba, empecé a leerlo más, a estudiarlo más, etcétera, y ya dije, hostia, esto mola mogollón. O sea, esto de intentar posicionarse en Google es brutal. Y además veía que con mi propio blog conseguía buenas posiciones a algunas palabras clave. Y ya eso me picó mucho la curiosidad y fue cuando creé mi posicionamiento web, en plan de prueba, etcétera. Y nada, pues siguiendo con la historia, al final me largaron de la empresa y fue cuando dije, ahora sí que sí tengo que probar 100% a vivir de mi blog. O sea, tengo que intentar replicar lo que me ha salido bien con este post de hosting, saber por qué ha funcionado, intentar hacerlo más veces o buscar alguna estrategia para que el blog siga adelante. Y desde eso hasta hoy en día, la verdad es que he tenido mucha suerte, yo siempre lo digo. No sé, también es verdad que le he echado muchas horas. Yo ahora podría decir, ahora a lo mejor ya intento regularlo,
Pero cuando empecé con el blog echaba muchas más horas que cuando trabajaba por Sí, cuenta ajena. porque, perdóname, porque yo te he seguido, es decir, yo, bueno, empecé de esa forma, bueno, de que te metes WordPress, voy a ver de aquí y tal, y bueno, tenía una serie de artículos posicionados, también me gustaba la forma que escribía, la gracia, ¿no? También. Y yo me acuerdo de leer artículos, por ejemplo, el de tu hosting, que estaba ya hasta las pelotas, con perdón de la palabra y tal, que te funcionó muy bien y tal. Y sí que tenían, bueno, más, se veía, bueno, un poco en la línea de Omar al principio cuando empezaba, que tenía un montón de artículos, que tenían mucho más tiempo. Mm, Seguramente no hacías, como es normal, tantas colaboraciones al principio en otros blogs, entonces exacto. todo acababan tú y tal. Sí, pero bueno, es... Ya te digo que era muchas horas la que le echaba. Ya te digo que ahora intento regularlo también, o sea, intento también equilibrarlo porque ya va un poco más en automático, pero sí, es mucho tiempo y mucho curro. Pero oye, hasta hoy, ya te digo, he tenido suerte de saber encontrar por lo menos esa metodología de trabajo que me mola y que me funciona, vaya. O sea que Ujú. esa es un poco a grosso modo mi historia. La Realmente ya historia. te digo que es que no es ninguna eh, vaya, no es ninguna locura de que, porque yo tampoco dejé el trabajo, por así decirlo. A mí me echaron, ¿sabes? Mm, Y eso, oye, eso ayuda, porque eso al claro. final tienes un paro, tienes que te pueda mantener un tiempo. Pero yo es que tuve la suerte de que, aunque no hubiera tenido paro, hubiera podido vivir del blog casi ya desde que me echaron, con lo cual era un... Joder, macho. Pues sí que... Sí, ya te digo que también hubo un tiempo, y esto, claro, hay que entenderlo, compaginé trabajo con el blog. O sea, si ya echaba horas, luego al 100% hay que entender, esto se resiente en vida personal, etcétera. O sea, que Ah, que es una santa. Por aquel entonces todavía no tenía a mi hija, pero imagínate. Pero claro, es que, o sea, tú imagínate el curro y luego además el blog, ¿sabes? O sea, eran muchas horas. Y tú lo sabes bien, al final son detallitos, chorraditas que te tiras una hora para cambiar una chorrada a lo mejor, ¿sabes? O sea, y yo me siento improductivo porque digo, joder, una mierda. Y ahora... Pero que media una hora haciendo esto. son muchas horas y es duro, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Es duro porque te sientes solo y tal. Pero bueno, merece la pena. Ese también tiene Total, su cosa de, bueno, voy a forjarme mi futuro, ¿no? Salir de la zona de confort un poco. exacto. Muy bien. Y bueno, si entráramos en tu sitio web, mi posicionamiento web, ¿qué podemos encontrar ahí de utilidad? De utilidad todo. Yo lo sé, yo lo ¿Qué sé. te voy a decir? No, pero a ver, entiendo. O sea, yo sobre todo, si alguien entra al blog, sobre todo está enfocado, la columna vertebral de mi blog al final es intentar crear un blog. Ujú. Porque al final, era lo que te decía, el blog nació un poco como una prueba in situ de cómo crear un blog y de cómo posicionarlo. O sea, era un blog en plan, señores, esto es lo que estoy haciendo, lo voy a contar en tiempo real y esto es lo que estoy intentando posicionar. ¿Vaya? Sí, Yo hago esto y estoy haciendo esto y me funciona así. Y un poco es eso, al final la columna vertebral del blog es cómo crear un blog. Lo que he hecho a lo largo de todo este tiempo es pues crear contenido alrededor de esa columna vertebral y sin yo creo que salirte. por eso el blog es útil en ese sentido. No digo que le valga a todo el mundo, ni mucho menos, pero alguien que quiera buscar algo parecido, como en mi caso, pues seguramente lo puede extrapolar al suyo, Claro, ¿sabes? porque tú hablas desde instalación, por ejemplo, sacaste un artículo hace poco de utilizar o instalar WordPress en local y tal. Exacto. Tratas todo, tenías un pequeño curso, yo sé que lo tienes, creo, todavía, de cómo crear un blog. Y es curioso porque hablas muy bien de posicionamiento, palabras clave, etcétera, y no tratas tanto a lo mejor la monetización, ¿cierto? Cuando Claro, eso es, por ejemplo, Omar creo que lo trata algo más y tal, cuando eso atrae a mucha gente, o sea, tú has sacrificado, porque yo a veces lo pienso, al final tenemos un negocio y dices, bueno, puedo aportar valor con la monetización, pero no lo hago porque es más mi temática, estoy arriesgando demasiado. Tú en tu caso no te ¿sabes has qué pasa? centrado Que más. hay un problema y es que cuando te diriges a un público o tratas mejor un tema sobre monetización 100%, tienes el peligro de que el público el que llegue al blog, al final, sea un público que no busque currárselo con tiempo y esfuerzo. Y claro, a esas personas cuando entran al blog y les dices, cuidado,
que esto requiere trabajar mucho y con esfuerzo, etcétera, dicen, ostras, esto no es lo que quería. Yo prefiero que la gente que entre sea, Claro, ostras, hay que crearse un blog y hay que currárselo. Que se puede monetizar, muy bien. Yo mismo, como ejemplo, lo puedes ver. Ahora, eh, no, curra. no, Ok. no quieras solamente esto. Vamos a currar y vamos poco a poco. Que esto ya vendrá, ¿vale? Yo creo que es, por lo menos la idea es enfocarlo en ese sentido. Claro. Claro, yo personalmente prefiero monetizar eh, viendo precisamente lo que yo hago, en mi caso, por ejemplo, principalmente afiliación, y decir, esto me funciona, esto asá, y esto lo recomiendo. Como ves, y además lo digo, como ves, yo uso marketing de afiliación y hago esto, así es como gano dinero. Pero para que lo veas tú mismo, ¿sabes? O sea, este es mi blog, el ejemplo in situ de esto, ofrezco contenido de información y lo monetizo de esta forma. Porque luego hablar directamente de hay que hacer así o asá y no mostrarlo, pues al final pierdes credibilidad, vaya. Sí, y bueno, tú muestras eso, cómo ganar dinero y aportando valor, por supuesto, porque tú hablas de, bueno, de temáticas que interesan, investigas, por ejemplo, el artículo de WordPress en local que te llevó un tiempo. Y Claro. eso es utilidad, tío, porque eso es prácticamente gratis, joder. No, Y y además experiencia, es la que digo yo. O sea, yo puedo cogerme un manual de WordPress, cómo está la WordPress en local, leérmelo y decir, ah, pues hace así, así, así. No, yo lo quiero probar. Además es que el tutorial este fue porque yo mismo lo necesitaba. Yo lo probé y dije, pues qué narices, voy a aprovechar esto para hacer el tutorial, ¿sabes? Y voy a hacer las capturas de pantalla de cómo lo voy haciendo, etcétera, etcétera. Los problemas que voy teniendo, que a lo mejor esas guías, como te digo, si al final no lo experimentas tú, a lo mejor dices, ahí va, ¿y este problema que ha tenido este usuario, cómo lo resuelvo? Como tú ya has pasado por eso, pues si alguien te pregunta vas a saber responder. claro, Entonces, claro, claro. al final es que es eso. Y eso se nota. Eso al final cuando escribes un tutorial de este tipo se nota mucho. Ujú. Y yo veo que tú en tu blog, pues bueno, has mejorado un montón el tema de mi posicionamiento, de posicionamiento web. Cuando tú tenías un background que no era de informático, pero te has ido formando, que es totalmente posible. Yo aquí quiero lanzar un mensaje porque hay personas como con esfuerzo de dedicación como tú y otros como Romuald Fons, por ejemplo, que era arquitecto Mm. y ha terminado creando una agencia de SEO, ha aprendido a dominar o sacarle el partido al SEO. Yo veo que has posicionado palabras clave muy competidas y vale que tú empezaste en el tiempo hace 2 o 3 años, pero tampoco hace tanto tiempo. Mm. ¿Cómo has conseguido, seguro que tiene mucho trabajo, esfuerzo y es muy largo de contar, pero cómo consigues posicionar palabras claves, por ejemplo, el tema de Rayola o el proveedor hosting y tal, o el mejor proveedor hosting del año, no me acuerdo, o Sí, mejor hosting España, de España? español, sí. Ostras, tío, eso lleva, es difícil, ¿eh? Yo, fíjate, a ver, no hay una varita mágica. Yo estoy convencido, yo lo noto mucho, los últimos artículos que estoy escribiendo en el blog se posicionan mucho más fácil, mucho antes, porque yo sé que el blog ya, de cara a Google, le hace ojitos, ¿no? Y dice, ah, pues mira, este chico escribe sobre esto, tal, pues ya tienes un plus ganado, ¿no? Pero es verdad que al principio era mucho más costoso. Yo tengo claro, y la que te decía antes, yo tuve la suerte del tonto de dar con la tecla el día que escribí el artículo de la comparativa de hosting, eh, porque es que lo conté y de verdad, lo digo de verdad, la gente no se lo cree. No lo escribí con idea, o sea, sí, pones el enlace a la afiliación, pero no escribes eso con idea de colocarte en el top 1, ni mucho menos, ¿sabes? Yo estoy convencido de que en ese momento yo hice algo que no había hecho nadie. O sea, Claro. porque básicamente yo tenía un problema. Eh, busqué el mejor hosting y lo que voy contando en el post es eso, ¿no? Tengo esta mierda de hosting, yo me encuentro esto, voy contando todo esto. Yo creo que sin quererlo estaba haciendo algo que no había hecho nadie, porque la Claro. mayoría que hablaba sobre un hosting era para venderlo directamente. ¿Me explico? No para analizarlo, etcétera. Yo no había visto un análisis de carga, una ciudad de prueba, una comparativa, no sé dónde. Yo no lo había visto. Y entonces yo creo que di con la clave de estar dando una solución a alguien basado en mi propia experiencia. ¿Vale? Todo esto te lo digo analizándolo después, claro, porque yo en ese momento no tenía ni guarra, ya te digo. O sea, y yo creo que ahí estaba la clave. Luego he intentado, lógicamente, replicar muchas veces eso. Y al final intento sacar una metodología de trabajo en base a todo lo que he ido consiguiendo. Pero no es fácil. Claro,
fíjate, hacerlo sin saber, por así decirlo, el dar con una solución que ayude a las personas, al final es que, yo sé que esto suena súper idílico, pero Google te va a solucionar, o sea, te va a posicionar cuando estás solucionando algo a alguien y le das justamente lo que quería buscar. Entonces, si encima además lo haces de una forma que genera confianza, que ves que realmente ayuda y que tú mismo has probado, Claro, pues ole tus narices. Vamos, yo creo que esa es la clave de mi blog. Por lo menos al principio cuando costaba mucho más posicionar. Luego lo tengo clarísimo. La autoridad de dominio que te va dando el dar más contenido, que sea útil, etcétera, te va ayudando más y más y más. claro. Porque tú puedes posicionar, yo puedo posicionar una palabra clave igual que la tuya, bien en la SERP, en Google. Y si Google detecta que los lectores pasan más tiempo en el tuyo, inevitablemente es un indicativo de que tu artículo es mucho más interesante, te va a posicionar al final mucho mejor. O sea que también es aportar valor. Claro. Es... A ver, es terreno pantanoso porque tampoco se sabe 100% si Google, aunque puedas tener estadísticas de la duración media que se pasa en tu sitio, etcétera y tal, pero yo creo que es más, porque al final Google, esto es una opinión personal, que luego si no atacan los SEOs que no veas, yo creo que al final lo que Google puede controlar mejor y de lo que más información tiene es, tú buscas una cosa en las SERPs, hace clic, entra a tu página y depende del nicho, de la búsqueda que sea en la que estés buscando, etcétera, si vuelves a la búsqueda es porque algo pasa, ¿no? No has encontrado ahí la solución o lo que sea. Esto depende, porque claro, hay búsquedas que a lo mejor estás buscando comprar una tablet y entras en 3 o 4 sitios. Esto es Ya, ya, así. ya, ya. Pero en algo informativo de este tipo, el que no vuelvas, por ejemplo, a las SERPs, eso sí que puede ser un indicativo de, Claro. de que le mola a Google eso que estás mostrando. Ujú, Pero pues es interesante. chungo, está claro que es chungo. Yo siempre digo que al final es intentar ir poco a poco, atacar palabras clave que sean menos competidas para que luego Google te vaya dando más autoridad y luego ir atacando palabras claves más fuertes. Claro, muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Dentro de tu actividad diaria, ¿cuáles son las herramientas, bueno, que sueles utilizar a diario, o las favoritas, aquellas con las que no puedes dejar pasar? Yo siempre intento a través de, bueno, de las entrevistas aportar un poquito de valor y también aprender cosas nuevas, Mm. porque hay muchas herramientas muy, muy interesantes que seguro que tú algunas utilizas casi diario o semanalmente. Pues mira, yo, a ver, deseo, sobre todo deseo, son unas cuantas, pero según para qué. Yo, por ejemplo, casi todos los días uso Senras y Ahrefs. Eh, Mm. de hecho, Ahrefs cada vez me gusta más y más. Es brutal la caña que le están dando. Yo, De yo hecho, no. creo que van a sacar ya, llevan diciéndolo, pero bueno, van a sacar ya un run tracker para medir las posiciones de las palabras claves, que por lo visto es brutal. En fin, le están dando mucha caña. Bueno, yo lo he utilizado, ya, lo tienen ya, ¿eh? Sí, lo tienen ya, es que es brutal, ¿eh? Tú dices, buscas, metes un buscador, por ejemplo, buscas zapatillas de color. No, eso es el Keyword Explorer. Ah, Sí, el explorador de palabras clave. sí, No, lo que yo te digo es que tú metes la página, tienen ahora un run tracker muy básico, que es tú metes tu sitio y te dicen las palabras claves por las que estás posicionando. Entonces te va diciendo los cambios sí de la posición. tiene. Yo, por Vale, ejemplo, busco zapatillas de colores en Google, cojo las tres primeras URLs que están posicionadas mejor, sí, metes la URL y te hace exacto, un rank tracker de aquellas que estaban posicionando. Sí, exacto. sí, Lo que pasa es sí. que van a sacar, creo que habían sacado hoy, de hecho, un vídeo de la beta que van a sacar, ¿vale? Es que estaban haciendo que si gráficas, cosas súper chulas, ¿vale? Para Sí. móvil, para de esto, o sea, le están dando mucha caña a eso. Es una beta nueva que van a hacer de la herramienta que es brutal. Esas, sobre todo, ya te digo, a diario también uso mucho Search Console, me Ajá. parece brutal y ¿Para qué? Sobre pues Search todo. Console sobre todo controlas, primero, que no tengas penalizaciones, que no es poco, Mm, porque a lo mejor te pueden apuntar alguna sí. manual, Para pero sobre indexar. todo, claro, pues sobre todo ves si están bien indexadas, si aumenta la indexación de las páginas, si no, también puedes controlar la analítica de las búsquedas que tiene tu sitio, en qué palabras, etcétera. El único problema es que no se actualiza casi a diario, pero está muy bien. Por lo menos es que es la Ujú. única forma de conectarte con Google para saber realmente
si está sano tu sitio, ¿sabes? Con lo cual ya... Claro, claro, claro. y luego ya centrado en la creación de contenido, Ajá. yo uso Keyword Researcher Pro. Esto es una herramienta que no conoce ni el tato, que yo tengo un tutorial en el blog sobre esta herramienta, porque claro, no es una herramienta enorme como Ahrefs ni todas estas, no Es tiene keyword. Keyword Researcher Pro. Ujú, Claro, no tienen el marketing ni el dinero para invertir en él y que puedan tener estas grandes. Pero es una herramienta, es una aplicación de escritorio, ¿vale? Por desgracia creo que ahora mismo solamente está para Windows, aunque creo que han sacado una versión light para Mac, ¿vale? Creo que esto ha sido hace poco. El caso es que es brutal porque no tiene base de datos, ¿vale? Es una herramienta simplemente que coge los datos de Google Keyword Planner, ¿vale? ujú, De toda la vida. ujú, Pero lo bueno es que tiene una capacidad de crear listas de palabras claves que vayas a usar para tu contenido. ujú, Tú las puedes organizar, ¿vale? Estas son las más enfocadas. Hay 3 listas: blanca, gris y negra. La blanca es la que vas a usar sí o sí, la gris tienes dudas, la negra las que no, etcétera. Y luego además lo chulo es que puedes escribir directamente el contenido en la herramienta, ¿vale? ujú. Yo la uso, o sea, la uso sobre todo en los posts que digo, los quiero posicionar sí o sí, ¿vale? Uso esta herramienta y uso siempre la misma metodología de trabajo con ella. Y lo bueno es que, como te digo, tiene los datos de búsqueda de esas palabras clave, Sí. tienes el texto escrito y le puedes decir, oye, ¿cuántas veces uso esta palabra clave en el texto que tengo escrito? Y te dice 5 veces. ¿Y cuántas búsquedas mensuales tiene? 1000. O sea, con el texto ya escrito puedes saber si esas palabras claves que estás usando son las buenas y te merece usar otra, etcétera. Es brutal. Es una Ajá. tontería realmente, lo que hace, por así decirlo, es sencillo, pero yo no lo he visto tan enfocado a ese sentido en ninguna otra, por muy famosa que sea. Entonces tú, para la hora de escribir un artículo, utilizas esa herramienta Sí, y utilizas Href, o bueno, igual cuando saquen o pruebes esa funcionalidad nueva de Href. Igual bueno, uso el apartado de Keywords Explorer que decías antes de Ahrefs, ¿vale? Mm, Pero sobre todo la herramienta está conectada, entre comillas, para que se te abra el Google Keyword Planner de toda la vida. Lo que mm, pasa es que ahora muestra rangos. El Google Keyword Planner no te muestra los valores exactos de las búsquedas, etcétera. mm, ¿Yo qué hago? Yo, cuando voy a hacer un estudio de estos, compro en Google Keyword Planner como si me fuera a hacer un anuncio en AdWords. ujú. ¿Vale? Tengo 50 euros metidos en la cuenta y digo, venga, gástame para mostrar un anuncio en AdWords durante 2 o 3 días, 3 euros, 1 euro al día. Cuando tú pagas, cuando pasas por caja de Google, te permiten entonces que el Google Keyword Planner tenga datos exactos en volúmenes Ajá. de búsquedas, etcétera. Me Vale. merece la pena, ¿sabes? También te tengo que decir que no es algo que me obsesione. Con Ya, ya, ya. un poco el rango de búsquedas que tenga, con eso más o menos te vale. ¿Sabes? No es decir, tiene 1000 y está 1200. Pues cojo la de 1200. Mm. Pues no, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y sí es verdad que también Ahrefs lo uso mucho para tener volúmenes de búsquedas. Lo que pasa Cuando que... me meto en la herramienta, Sí, ¿eh? entonces es cuando ya empiezo a hacer el análisis y a escribir el contenido en función a eso, etcétera. Mm. Lo que pasa es que son de pago, ¿verdad? Href son Ahrefs sí, exacto. Ahrefs de hecho, es 70. súper cara. Es Es que es súper cara. eso, tío. Es súper cara. Yo estoy en el grupo privado de Ahrefs y dejaron caer que a lo mejor creaban una versión más pequeñita, pero claro, entiendo que será muy limitada, etcétera. Pero sí, bueno, tienes 15 días de pruebas, la puedes probar, cada mes tienes un límite con esas pruebas, cada mes se te va renovando, etcétera, como buenamente se pueda. Yo por eso sobre todo uso Google Keyword Planner para sacar esos datos. Claro, sí, porque yo la he visto estaba probando un proyecto del TSA de Romuald Fons para aprender de SEO Sí, y Ahrefs es brutal. es brutal. Es cara, pero es brutal Claro, y he aprendido cosas que están muy interesantes. sí. Pues muy bien. ¿Y qué te voy a decir? Para aumentar un poco tu visibilidad en las redes de forma general, evidentemente posicionando artículos, ¿haces mucho networking? ¿Qué te ha funcionado más aparte de hacer, ¿sabes? Pues efectivamente es que el networking está muy de moda esto de la palabreja, pero al Sí. final es conocer gente. Y por desgracia es que es así. O sea, es que digo por desgracia porque al final no es equitativo para todo el mundo, Mm, ¿no?
claro, no todo el mundo tiene la capacidad a lo mejor de conectar con ciertas personas, etcétera. No sé, yo llámalo suerte o qué, pero al final es estar, no sé si en el momento adecuado, pero estar haciendo las cosas bien y la mayoría de las veces, ¿no? Porque siempre es imposible. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo usaba mucho Google Plus, ahora no lo uso tanto, pero usando Google Plus, em, Miguel. hacía lo que te comentaba, fíjate, ayudaba a gente que yo sé que mucha gente, no sé si es por vagancia o qué, pero no busca la solución en Google y yo en eso soy bueno. Joder, pues es que yo busco en Google y a lo mejor encuentro la solución rápidamente, ¿no? Y ayudaba a la gente en Google Plus así, con lo que yo sabía, con los conocimientos y buscando en Google. Y esto lo había contado más de una vez, pues Miguel, por ejemplo, así me conoció. Sí, yo lo escuché. Claro, o sea, le conocías, pues bueno, pues como a otro blogger cualquiera. Pero al final entablas relación porque ves que, ostras, tío, he visto que has ayudado a esta persona, tal, cómo mola. Y como ve que eres así, te contacta, te habla, etcétera. Yo tengo claro que al final en la conexión con Miguel, José Fachín, Omar, etcétera, todo esto al final ayuda a que tu blog también tenga más visibilidad. Por eso también Joder. es bueno tener esas relaciones, pero sobre todo en el sentido de que sean naturales. Porque, claro, ya llega un punto en el que lo malo de esto es que también se hace una burbuja del networking y al final es conocer por conocer, ¿no? E intentar buscar al No final. puedes, es que no, tiene que ser un poco natural. Yo, Claro, evidentemente, en mi proyecto tenía claro a quién quería contactar, coño, y además que me apetecía. claro, es que es Poder, eso. poder, mi gente que yo conocía de internet, o como tú, Omar y tal, me apetecía un montón de, bueno, contactar. Yo era de los que estaban en la sombra, lo reconozco, no era mucho de comentarios ni nada, pero si un momento dado podía aportar un valor y ahorrarles tiempo, por qué no? Y la verdad es que yo no me arrepiento para nada de, joder, es súper placentero. No, Totalmente, totalmente. Además, eso es algo que se habla poco de ello, pero resolver dudas y mostrar un contenido que ayude a la gente, cuando luego te responden y te dicen, ostras, es justo lo que andaba buscando, que dices tú, hostias, qué guay, ¿sabes? Y además porque sabes que eso le va a dar, le va a aportar cosas al contenido con la experiencia de esa persona, claro, etcétera. claro, claro. Y tú, que lo que te decía antes, lo has vivido, pues mira, yo creo que esto falla tal, pues yo creo que es por esto tal, y eso es una pasada. O sea, al final es conocimiento que aportas a todo el que lo lea. O sea, es Claro, brutal. Yo creo que claro, esto, y la que dices tú, al final te sientes de puta madre, la verdad. A mí me mola mucho. claro. Pero bueno, volviendo ya te digo al tema de lo del networking, es eso, es que sea natural y además que no es conocer por conocer. A lo mejor a ti no ni te interesa conocer a, no sé, a Neil Patel o a su padre, a saber, ¿no? Pero que tenga sentido con lo que tú vives porque a ti te gusta eso, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, la que te digo, es difícil, es difícil porque al final sí es verdad que, pues, y más ahora, parece como que ya no es tan natural, ¿no? Y eso es un problema. Sí, es un problema. Y Pero bueno, yo creo que la visibilidad al final aparte de esto, vaya, claro, eso fue una consecuencia pues de trabajar, de hacer las cosas como exacto. yo creía, Mm, como digo, si es que al final es echarle horas y de dar algo de valor que le pueda servir a alguien. Al final eso, llámalo suerte, llámalo de repente encuentras a alguien, te contactan o lo que sea, pero si no estás haciendo eso es como seguro que no te van a encontrar. Con lo cual, es lanzarte, tío, porque y dejar de tener miedo, grabarte vídeos, hacer cosas, tal, te vas a equivocar, meterte en un curso, un mentor y un no sé qué, porque ahí hay contactos y claro, al final ese esfuerzo un día te va a llegar que vas a dar en la tecla y te va a abrir exacto. un montón de posibilidades nuevas. Y te va dando vivencias, te va dando experiencia, quieras o no, Claro. aunque sea aunque no te formes directamente, Mm, estás formándote sobre todo lo que estás aprendiendo en el día a día. Y todo eso al final ayuda. Suma, claro, suma, suma. suma. Y hablando, bueno, de un tema un poco polémico que tú aportaste también algo muy interesante, que fue a través de una encuesta de una entrevista perdón, una encuesta de marketing digital y sobre la posible burbuja de infoproductos. Mm. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo me leí el artículo, evidentemente, pero la gente que no sepa y que está muy empeñada en, bueno, sacar rápidamente un producto que, bueno, eso aporta valor, pero vamos buscando, yo creo que muchas veces eso de ganar grandes cantidades de dinero y eso, no sé, yo lo tengo pensado, pero es una cosa que quiero hacer, pues bueno, porque me apetece y creo que es un pilar, pero hay que tener cuidado.
Claro, yo es que, a ver, sobre todo la encuesta va enfocada a la formación en marketing digital en general, pero sí es verdad que sobre todo los infoproductos, y en esto además, al final la palabra tiene una connotación tan negativa, ¿sabes? Ya hoy por hoy que ya está, parece malo decirlo, ¿no? Y eso es una idea muy clara de lo que está pasando. Pues ¿por qué? Pues porque es la que dices tú, al final mucha gente, el problema es que aquí, por lo menos en España, somos de las modas, pero vamos, como los que más, ¿no? De esto de las burbujas somos los primeros. Y claro, esto pasa que al final mucha gente, en vez de generar algo que de verdad ayude, etcétera, y aportar tu experiencia, que es lo que decíamos antes, es para ganar dinero. Entonces, claro, cuando pasa que cuatro o cinco hacen eso, o más, pues al final todos se emborrona, ¿no? Al final todos es como están en el punto de mira de, uff, cuidado, ¿es otro vende humos o esto qué es, ¿no? Yo lo tengo claro, yo sé que esto al final se mantienen los que de verdad lo hacen por una sencilla razón, porque luego alguien lo prueba, alguien lo hace y tendrá un testimonio y dirá, esto es una mierda o esto es bueno. Incluso algunos que lo hacen y dicen esto es o piensan que es una mierda, no lo dicen. Cuidado con Sí. esto, porque hay que decirlo, ¿vale? Claro, claro, claro. Ojo, sea el mío, de Rubén Alonso, sea el de que sea, ¿vale? Porque eso ayuda a mí y en general a todo el sector. Por eso también es un poco la idea que hicimos de la encuesta, ¿no? Eh, no digo que la encuesta vaya a resolver nada ni mucho menos, pero bueno, a lo mejor es una forma de que la gente vea, oye, esto, cuidado con esto, no hagamos una burbuja de todo esto. Yo personalmente creo que los infoproductos, o llámalo producto digital, de información, me da igual, ¿no? Eh, es mucho curro para empezar. Yo, sinceramente, he hecho algunos, es mucho curro. Luego, además, depende de lo que hagas, ¿no? Pero ese es el soporte, etcétera. Y depende de tu caso concreto o no, te puede merecer la pena o no, ¿vale? Pero solamente si tiene sentido. Claro. Y si lo vas a hacer en condiciones, si lo vas a hacer deprisa, para intentar ganar dinero, ya existe, incluso ya existe mejor, y no aportas nada nuevo, no lo hagas ni de coña, ¿vale? O sea, es así de sencillo. Y si de verdad vas a hacer algo bueno y tal y cual, atente a las consecuencias, entre comillas, de curro, curro y curro. Más del que creías y al final el soporte, va a haber fallos, va a haber quejas, va a haber no sé qué, pero al final cómo gestiones todo eso va a ser el que diga tu infoproducto es bueno o malo. O malo, ¿Vale? claro. Es así. Sinceramente, yo creo que sí que hay una pequeña burbuja Mm. en general en la formación del marketing digital, escuelas, academias, etcétera. Las que sean buenas quedarán y las que no se irán a la mierda. Claro, eso es que cuando la gente vea que eso tiene un trabajo de fondo gordo, Claro, somos muy cortoplacistas y no por eso la vida media de un blog no llega al año muchas claro. veces. Entonces, pues bueno, para los constantes y que hay gente que tiene ilusión, una suerte, para otros no. Mejor que haya esa criba porque, bueno, al final Claro. se trata de aportar valor, pero que tiene curro, tío, porque yo sí que me nace, yo quiero hacerlo bien y eso me va a llevar a mí, no sé, tío, 3 meses, no Mm. sé qué decirte. Todo Y, depende, ya te digo, todo depende del curso, pero y al final de lo obsesivo que digas que quieras ser con todo, etcétera, pero yo siempre pongo una máxima, que seas tú el primer alumno de tu curso, ¿sabes? O sea, no de visto del profesor, sino de visto del alumno. Que entres, lo pruebes y digas, realmente esto a mí me interesa, esto es lo que aporta valor, oye, esto no podría hacerse así o asá, incluso dárselo a probar a algunas personas, y no digo bloggers famosos, ni influyentes ni nada, dárselo a probar sí, a, hacer a una versión. gente que a lo mejor tenga cierto interés en eso y digas, mira, tío, entra a mi curso, a ver qué te parece, a ver si de verdad te ayuda, ¿vale? Ese es el verdadero testimonio y el que va a dar más confianza, porque hoy en día, pues lo típico, pones 4 testimonios de 3 amiguetes bloggers que ni se han visto el S y eso lo que genera es más desconfianza que otra cosa, ¿sabes? Porque al final, Hacer, aunque la hayan visto, fíjate lo que te digo, aunque la hayan visto y sea real, al final genera desconfianza por eso, porque ya hay una medio burbuja, ¿no? Que al final lo enmarrona todo y ese es el problema. Yo creo que si está bien hecho y tienes testimonios reales, etcétera y tal, eh, siempre va a ser bueno. Y al final claro, quedará por eso, por la calidad. claro, y hacer pruebas, lanzamientos beta en grupos Exacto, exacto. y que y estar abierto a las críticas
analizar bien tus fallos para mejorar y ya está, tío. Eso es. Ya te digo, es que es curro, es que es curro. Yo, a mí es algo que me mola, pero me mola mucho más escribir, generar contenido, etcétera. Y yo ya tomé la decisión también de decir, llega un punto en el que prefiero no hacer yo un infoproducto, y yo los he hecho, pero no quiero hacer nada que no aporte más que algo que ya existe. Exacto. Entonces, prefiero recomendar el infoproducto de alguien que sea súper crack en ello y que de verdad sea bueno. Y aún eso sé que me tirarán palos y me tirarán... Muy bien, pero para eso ya me he generado yo una confianza en mis lectores y el que me quiera creer bien, el que no también. Claro. No voy a querer a todo el mundo. Esto pasa hoy en día en las reviews. Fíjate, cuando hice la review del curso de Dean, de Dispara tus visitas, me cayeron palos por todos lados. Sí, ¿no? Me cayeron palos por todos lados. A lo mejor no se han mostrado tanto en los comentarios, pero en grupos de Telegram y todo esto, donde a lo mejor ahí ves más el sentir de las personas, porque no es tan público y la gente habla más, ¿vale? Se expresa más. Y el hecho de que tú tengas una relación con Dean, que ya ves tú, yo a Dean no lo conozco ni en persona, pero lo poco que le conozco me parece un tío cojonudo, me gusta como la forma de ver que tiene el SEO, el blogging, etcétera. Ya parece como que te pone en tela de juicio para decir no estás haciendo un buen análisis de su curso. Yo el Y curso lo he hecho. tu crítica fue, porque es un buen curso, creo, sería más o menos positiva, ¿no? Claro, claro. O sea, es que, no, si no, no lo recomiendo. Ah, vale. Es así de sencillo. O sea, claro, es que esa es la historia. O sea, yo no recomiendo el curso porque sí y tal. No, Dim me enseña el curso, yo hago el curso, que esto no lo hace todo el mundo. Yo me tiré como 2 o 3 semanas viéndome todos los puñeteros vídeos, haciendo cambios en mi blog con lo que aprendí del curso, etcétera, etcétera, etcétera. Ostras. Yo sé que esto muchos no se lo creen, pero claro, no todos los afiliados de DIN hacen eso, también te digo, ¿eh? Esto Claro, también es claro. una crítica. Por eso también es interesante cuando tú recomiendas un curso, seas afiliado o no, etcétera, el que lo hace decide a quién de verdad le merece la pena hacer afiliado, Claro, ¿vale? claro, claro, claro. Esto lo comentaba Ana Mata, de hecho, en uno de los últimos posts que escribió en su blog, porque no todo el mundo, y menos hoy en día, directamente lo prueba realmente, hace un análisis, etcétera, etcétera. O te dice las verdades a la cara, ¿vale? Que yo también a Dean le dije, yo mejoraría esto, 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 etcétera. Quiero decir, el que te conoce y sabe que haces una review, o por lo menos que yo intento que sea objetiva, y a mí que me parece el curso bueno o malo, lo digo, eso es lo que al final te va a hacer que efectivamente, primero, generes ingresos con la afiliación de ese curso, porque lo recomiendas, porque de verdad es bueno, y que al final genere confianza en la gente que te lee y que te cree. ¿Que te vas a llevar palos? Seguro, pero yo lo estoy demostrando. El que quiera que se lo lea y el que no, no. Yo me he Claro. llevado palos de gente que no se han leído la review, con lo cual dices, me entra por un Léetel, oído y me claro. sale por el otro, claro, Léetela y tal. claro. Pues eso está muy bien, tío. Y si no tienes pensado ahora sacar un infoproducto en mi posicionamiento web, ¿tienes algún proyecto en el futuro que tengas en mente sacar, que quieras desvelar o que te gustaría hacer? Pues a ver, en mi blog ahora mismo realmente no tengo, porque lo que hago son proyectos de ideas que para generar contenido. Es que a mí, ya que te digo, al final me gusta un montón. Los podría llamar como mini proyectos, ¿no? Del blog, porque al final mis contenidos son, o por lo menos este año he hecho también este cambio, ¿no? De no escribir tanto, pero intentar escribir algo que sea realmente bueno. Claro, Tutoriales que sean útiles y sean cosas que de verdad crea que funcionan y que en el sentido de que a alguien le va a servir, que no lo escribo por escribir. Por eso al final los proyectos que tengo al final en mente son eso, ideas de hacer cosas, de contenido que puedan ser en ese sentido. Y luego fuera del blog también tengo lo del Marketing Today con los otros mm, gañanes. Y ahí sí que tenemos muchas ideas. Igual, al final es el proyecto en general, pero son como subproyectos dentro del Marketing Today. Lo bueno es que además es que tiene una amplitud de espectro el Marketing Today que es brutal, ¿no? Es que te pones a hablar en una hora y has sacado un montón de ideas que dices, ¡buah! Podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello. Es brutal, ¿no? Y son mm. todas cojonudas y nos lo pasamos pipa contando las Ya, ideas. ya lo he visto. Es brutal, es brutal.
en ese sentido, a lo mejor es el proyecto que tengo en mente ahora mismo es lo más novedoso y donde más tenemos caña. Cada uno tiene sus cosas también y es difícil también estar al pie del cañón con ello, pero nos mola. Yo creo que ahí tenemos mucha capacidad y sobre todo mucha capacidad de crecer. Yo creo que eso es sobre todo muy, muy estimulante. Eso me Sí, mola. porque además de ser, creo yo, una manera de relajarte Total. y de mejorar la relación con tus compañeros, en esas situaciones en las que tú estás relajado, disfrutando, nacen ideas. Es como las empresas que tienen orientadas, tienen muy bien posicionadas y además animan mucho a los trabajadores en algunas empresas de creatividad y tal a la hora del café, a tomarse varios cafés al día, Sí, disfrutar y tal, porque dicen que ahí sí. surgen Las las ideas. ideas. Sí. No, totalmente. Sí, esto igual puede sonar súper súper bonito, pero cuando estás relajado y es cuando incluso tienes tiempo para pensar. Yo creo que muchas veces no tenemos tiempo ni para pensar. Y ese es el problema, que al final no nos paramos y decimos, ¿qué podemos hacer? Y cuando estás relajado y tal, por eso ahora el verano nacen muchas ideas Lo también. del huevo, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, es que es eso. O sea, yo lo tengo claro. Ahora en verano es cuando estás relajado y dices, ostras, te apetece, a mí me apetece mucho leer cosas, eh, y aunque sean que no tengan nada que ver con marketing, etcétera, pero te surgen ideas y cosas chulas y dices, oye, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si hago no sé qué? Fíjate que ya te digo, y lo que te decía antes, cuando me fui a Nueva York, cuando estaba súper relajado es cuando ves las cosas de otra forma y tienes un cambio radical, no sabes muy bien por dónde dirigirlo, pero dices, algo ha cambiado y esto hay que cambiarlo, ¿no? O sea, esas cosas, esas son momentos en los que sientes algo distinto y surgen ideas. Ahí surgen, quiero decir, lo del huevo es el artículo que tú creaste, eso de que en vacaciones, ¿no? Te surgían las ideas y plantabas un huevo Exacto. dorado o algo así. Que sí, 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 se me quedó, pues Es, verdad, cuando es estás que, relajado. es que la puñetera verdad, es que es así. Es cuando estás relajado, cuando estás tranquilo, cuando no estás no sé qué, es cuando surgen las mejores ideas. Cuando Ah. estás agobiado, presionado, quieres terminar algo, etcétera y cual, no tienes tiempo de pensar en algo nuevo, nada más que en terminar esto, no sé qué. Claro, y esto me pasaba cuando trabajaba por cuenta ajena. Llegaba un punto en el que estabas todo el tiempo así. Entonces Mm. no tenías un punto en el que decías, ¿sabes? Esto es lo que quiero hacer y eso al final es una forma de 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 esclavitud, sí, 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 tienes razón, toda la razón, tío. Cuando estás relajado, la verdad es que a mí me pasa fin de semana y tal, ¡pum! Y estoy total, apuntando una libretita. total. Ya te digo que en el grupo de Telegram que tenemos los de Marketing Today, Gastre, Carlos y Ana y yo, nos lo pasamos pipa. Además, lógicamente hablamos de todo, pero luego a lo mejor de repente, pues oye, podríamos hacer esto, he visto esto, no sé qué, podemos hacer esto, y dices, hostia, mola, eso es brutal, nacen ideas solas. Y no hay ningún miedo porque esto pasa muchas veces. Lo bueno del Marketing Today es que nos basamos en el jodido ridículo. Entonces, Claro, claro. cualquier tontería que se te ocurra va a ser Vale. cojonuda, ¿sabes? Es brutal. Eso Pues muy mola. bueno, tío. Yo me he echado, lo he visto un poco, me tengo que meter más, pero la verdad es que me he echado una risa ahí cojonuda, ¿eh? Yo es cojonudo. Fíjate que a mí a mí me mola lo de los doblajes. Yo que veía mucho el Informal y todo esto. También. Yo soy hijo del Informal, vamos, lo tengo claro. Qué Pues a mí los bueno. doblajes, yo me parto el culo haciendo los doblajes yo mismo, porque a lo mejor se me ocurre una frase que decir, digo, hostia, voy a decir esto que es súper ridículo y digo, y mola un huevo, ¿sabes? Y haciéndolo te lo pasas pipa, con lo cual, ¿para qué quiero más? Pues nada, tío, a seguir con ese proyecto. Y para ir terminando, las preguntitas típicas. Dada la situación actual, tu experiencia, conocimientos, contactos, etcétera, ¿se puede vivir de un blog en la actualidad en España? Hombre, se puede porque lo hago yo. O sea, así de primera mi experiencia es esa. O para alguien que se quiere Sí, iniciar, porque hay mucha competencia y tal, pero. claro, es que estamos en lo mismo. Y el problema es que al final se ha enfocado mucho el tema de vivir de un blog, casi no sé por qué, al marketing, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Yo creo que las cosas bien hechas, y volvemos a lo de antes, yo hablo siempre un poco desde el SEO, porque lógicamente es a mí lo que me gusta y sobre todo de lo que trata mi blog. Se puede vivir de un blog enfocado al SEO, quiero decir, si te intentas posicionar bien en Google para cosas que de verdad ayuden. Aunque tu blog sea nuevo, etcétera, te va a costar un huevo, hombre, claro, pero como en la vida real, ¿sabes? Esto es así. Lo bueno Mm, es que tienes muchas facilidades. No es que sea fácil,
que tienes facilidades en Internet, ¿vale? Y eso es lo que te diferencia a lo mejor del mundo real. Yo creo que se puede, si haces las cosas bien, si curras, si aportas valor de verdad, si no haces lo mismo que todo el mundo o lo enfocas de otra forma, no sé, todo depende de la temática, etcétera. Y luego, por supuesto, igual, suena a unicornio de rosa, pero si haces lo que te gusta, porque si no haces lo que te gusta, te Claro, frustras, te aburres. eh, lo que te comentaba del Marketing Today y el SEO, a mí es que si no me gustaran, no lo harías. no lo haría. Claro. Entonces estaría en lo mismo que cuando trabajaba por cuenta ajena, ¿no? Y sobre todo especializarte mucho en una temática que te guste realmente, ¿no? Porque Claro. así, Fíjate, por ejemplo, Maider Thomasena, ¿no? Que seguro que te suena de copywriting, pues en su día, yo creo que yo no sabía lo que era eso, ¿vale? Yo no sabía lo que era el copy, etcétera. Esa chica se especializó, lógicamente curraba un huevo, ¿vale? Ha crecido su marca personal y ahora todo el mundo sabe quién es Maider Thomasena, ¿vale? Luego, lógicamente, hay más, ¿vale? Hay más copies, etcétera. Pero Maider Thomasena vive directamente o indirectamente de su blog, ¿vale? Por los servicios que ofrece, etcétera. Pero gracias a tener un blog y a darse a conocer y hacer algo distinto, que en ese momento no había nada o casi nada que yo supiera, pues vive de su blog. Claro, el problema es que siempre que piensas se puede vivir de un blog, tú lo piensas en el momento en el que estás, no en el que vas a estar. Entonces dices, es que esto ya existe, es que esto ya existe, es que esto ya... Claro, porque estás intentando copiar. Cuando claro, intentas claro. pensar en esto se puede es porque estás pensando en cosas que ya existen. Ese es el problema. Es pararte a pensar y decir, vamos a ver, ¿Qué puedo ¿qué hacer? pasa? Exacto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Tengo experiencia en esto, puedo conseguirla, puedo mostrar un caso real. Mi blog nació de un caso in situ de querer posicionar un blog. O sea, es que es así. Pero yo tenía dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Lo hice Claro. y ha Es como salido así. dice Romuald, bueno, evidentemente copiamos porque, bueno, somos así, pero intentar evaluar la situación y hacer algo dentro de la medida, algo nuevo que aporte valor. Eso lo dice Claro, mucho Romuald Font, de intentar claro. hacer A algo. mí, Romuald Fall me parece cojonudo. Y te digo, me parece un marquetero brutal. Joder, Pero un marquetero que ha sabido vivir de su experiencia y precisamente ha dicho, ostras, esto funciona, no lo voy a hacer como todo el mundo, aunque parezca que a muchos les parece que hace lo mismo, no lo hace de la misma forma ni mucho menos. Y si no, así de seguidores que tiene, le podrán meter todos los palos que quieras. Pero si tiene seguidores es porque algo está haciendo bien. Es así de nada, sencillo. Lógicamente, y como pasa con todo, ni quiere gustar a todo el mundo, ni va a gustar a todo el mundo. Pero eso a él se la pela, es así de sencillo, porque no es lo que busca. Y al claro. final es eso, al final es qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, enfocarlo así y que te guste. Si a Romuald Font, digo Romuald como a otro, no le gustará lo que hace, no le saldría así de bien, lo tengo clarísimo. Ujú. Pues muy bien. Te iba a preguntar sobre algunos consejos sobre lo que hacer y lo que no hacer, pero bueno, más o menos, bueno, si quieres aportar algo Sí, puntual que ha sido clave, que has hecho muy bien y algún error que has cometido que dices, madre mía, lo tengo aquí presente, pero me ha servido muchísimo. Eso ya sería... pues a ver, fíjate, yo sé que es la típica pregunta, ¿no? ¿Cuál es el error que has cometido? Yo realmente tengo un problema porque como tampoco y a lo mejor lo he hecho mal desde el principio en ese sentido, como era una prueba de lo que iba haciendo con mi blog, no tenía unos objetivos muy claros, muy definidos. Entonces, hasta que no ha pasado un tiempo, no he dicho, ostras, mira, tenía que haber hecho esto, ¿sabes? Claro, Pero tampoco lo he vivido como un gran error, ¿sabes? claro, En ese sentido. No es algo que diga, hostia, la he cagado. Errores, por ejemplo, y sé que también es muy típico el no haber hecho una lista a lo mejor desde el primer momento, ¿no? Pero claro, también digo, si no tenía nada que aportar a mi lista y con el blog ya lo aportaba en ese sentido, pues tampoco ha sido un gran error, ¿no? ujú, Luego cuando ves que en cierto modo la monetizas, etcétera y tal, pues también dices, bueno, lo podía haber hecho antes, ¿no? Pero también he aprendido de todo esto. claro, Errores técnicos a lo mejor he tenido, alguna mala redirección, algún cambio que he dicho, ostras, la que he liado, ¿no? Que a lo mejor está un mes el blog perdido de la mano de Dios, etcétera. Pero realmente errores gordos, gordos, ya te digo que no, porque tampoco me he puesto objetivos y claro, a lo mejor eso ya te digo que es un fallo a lo mejor al principio, luego eso se aprende. mm, Y si tengo que puntualizar algo, lo que decíamos antes, que lo que no tienes que hacer es copiar. Y sobre todo yo lo digo porque es que en blogs de marketing proliferan ahora para escribir lo mismo en 1000 sitios. Es que eso me parece un fallo garrafal. Eso es no haber entendido nada.
sea, para escribir otro puñetero artículo de 5 listas de no sé qué, las 5 mejores redes sociales, las mejores horas para compartir, eso, por favor, no No, aporta nada. Es que no aporta nada. Porque lo que decíamos antes, yo busco en Google eso y ya tengo 3 o 4. ¿Para qué voy a ir a la segunda o tercera página que estarás tú a darte a ti clic? No, no lo voy a hacer. Si dicen que la segunda página de Google es donde es el mejor sitio para esconder un cadáver, porque ahí no entra ni el tato, ¿sabes? Pues por eso mismo, o sea, si vas a hacer lo mismo y ya está solucionada esa solución o de la forma que ya responde a lo que la gente busca, no lo hagas. No ¿y lo hagas. cómo te salen las ideas? Porque ahí el problema no puede ser, vale, tienes la percepción de que no vas a copiar, ya lo tienes en la cabeza. Mm. Hay muchas veces que es difícil, es decir, innovar. Puedes salir del mercado americano, anglosajón, pueden venir ideas, porque bueno, vamos un poco retrasados. Yo Eh, es verdad que leo mucho, eso es verdad. Y leo también mucho en inglés, que eso en ese sentido también te aporta muchas ideas. También leo mucho sobre otros temas, que eso parece que no, te abre la mente. Yo lo digo, estar todo el tiempo leyendo sobre el mismo tema, etcétera, te va encasillando, te va encasillando, te va encasillando y crees que esto está bien y ya no ujú, miras más allá. Pero sobre todo, de las mejores ideas, me remito al último artículo que he hecho. ¿Por qué he hecho un tutorial sobre cómo instalar WordPress en local? Porque yo lo he necesitado. claro, Es claro. así de sencillo. O sea, Mm, si es que al final tu experiencia es la que dices, si yo lo necesito, yo lo he buscado. Ojo, ¿existe? Sí, pero es que a lo mejor no trata lo que yo he tratado. Eh, yo, por ejemplo, lo enfoqué en 2 sentidos. Te creas el servidor en local y ahora tienes 2 opciones. Instalarte tu propio WordPress o migrarlo desde tu hosting. Pues yo eso no lo había encontrado en un tutorial, ¿vale? El que esté ahí tiene las 2 cosas. Quiero claro, decir, tu experiencia, claro, este es el problema. Si no tienes experiencia, si no la vives, más que experiencia, vivencias, es difícil encontrar ideas. claro. Yo si tengo un problema y veo que con eso puedo solucionar el de otro, digo, ostras, pues lo voy a hacer, ¿sabes? Yo creo que esa es una de las claves. Leer mucho, por lo menos en mi caso, ¿eh? Leer mucho y mi propia vivencia de necesito hacer esto o necesito hacer aquello. Luego también analizar artículos de mi blog, cuando, claro, en mi caso ya tiene cierta autoridad, intento analizar artículos de mi blog y digo, ¿qué puedo complementar con esto que ya existe, además, para que la gente lo tenga claro? ¿Vale? Así han nacido artículos como, por ejemplo, qué es un blog, cómo promocionar un blog, etcétera. Sí, La porque columna vertebral era el cómo crearlo. eso te vengo a decir, porque sí que es cierto que no hay que copiar, pero si tu blog es sobre posicionamiento, evidentemente vas a tener que tener una estructura, una columna en la que vas a tener que hablar de X cosas que se repiten. Mm, Pero bueno, tú intentarás mejorarlas. De Claro, que- yo, por ejemplo, en mi caso, enfocado en eso que comentas, yo tengo un artículo de long tail. Sí, Más de lo mismo. Yo he buscado sobre long tail y es súper artículos súper técnicos. Ahora ya no tanto, pero en su día, cuando yo escribía artículos de SEO, de lo que yo leía de SEO, de lo que yo hacía con mi blog de SEO, eran artículos súper técnicos, tecnicismos, etcétera. Yo una de las cosas que abogaba en mi blog era, yo voy a hablar de SEO, de cómo yo lo vivo, porque yo no soy SEO, ujú, y de cómo yo lo cuento. Y puede ser con un GIF animado, y puede ser con bromas, puede ser sin tecnicismos, etcétera. Ya estoy haciendo algo que a muchos SEOs parece que escribían solo para SEOs. claro, claro. Ojo, yo no digo que sea el único ni de coña, pero yo lo que veía es que no había tanto, por lo menos, contenido que hablaba de SEO que pudiera entender cualquiera. Por lo menos como yo me expresaba. Con lo cual eso también puede ser una forma de diferenciarte. Claro, Estoy hablando de SEO, la que dices tú, al final es una copia en el sentido de que estoy hablando del mismo tema, pero lo hago yo con esto, lo que yo veo en mi blog y con mi experiencia, una vez más. Es que al final es eso. es eso. Pues muy bien, tío. Pues nada más, si quieres comentar algo y si no, agradecerte muchísimo. Esta casi creo que hemos estado una hora No, debatiendo. se me ha pasado volando. Yo he estado súper a gusto y la verdad es que, bueno, que te animo mucho a seguir adelante con tu proyecto, que te va a ir genial. Seguro que Eso eso, espero. eso dentro de unos años va a ir súper en piloto automático, que ya de hecho va y bueno, y animarte a seguir, que no nos dejes, que la verdad es que nos echamos unas risas con el Marketing Today y también, por supuesto, con la forma en la que aportas valor a través de tu blog y agradecerte de verdad, pues bueno, estar ahí y la entrevista de hoy, que ha sido, la verdad, un placer para mí.
tenerte aquí y espero que el año que viene a ver si te veo en persona y te hago otra Sí. entrevista también. Genial, no, gracias a ti, porque además yo sé que a lo mejor mucha gente no te conoce y tal, pero es que lo poco que nos conocemos tú y yo, al final lo que aportas y sobre todo lo que desprendes es de ser un tío súper majo, tío, y en el que confiar. Y al final eso es la que decíamos, eso fíjate, eso ya solamente eso es un elemento diferenciador de muchas Mm. otros blogs o otros sitios. Así que ole tú y gracias a ti por invitarme, macho, que la verdad es Muchas que ha gracias. estado muy bien, yo me lo he pasado pipa. Muchas gracias, tío. La verdad que me sube los colores. Nada, nada, nada. Nada, tío, venga. Pues nada, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Otro para Venga, ti. nos vemos. Chaito, Chao, Pedro. chao, chao, chao.